que se están entregando en los papelitos que están pasando nuestros compañeros. Este es para Roberto Yunes. ¿Cómo han logrado los países desarrollados invertir más en salud mental? ¿Es cuestión de recursos o voluntad política o otros aspectos? Gracias. Bueno, creo que en mi presentación pude indicar algunas razones de esa diferencia de inversión entre países ricos y los países menos desarrollados. La cuestión de la decisión política, la voluntad política, si es que no hay, es por alguna razón que está por detrás, ¿no? Y son algunos de los puntos que yo intenté mostrarles, es decir, si no hay liderazgo técnico fuerte, si la sociedad no presenta, si no hay voz para la salud mental, no va a haber voluntad política, ¿no? Entonces hay que movilizar, combatir el tema del estigma y otros obstáculos, digamos, son muy importantes. Entonces, uno va a mover los políticos o los tomadores de decisión si hay voz, si la sociedad se expresa de esa manera, ¿no? Yo creo que eso explica mucho. Bueno, una pregunta acá para el doctor. ¿Cómo resolver la necesidad académica y laboral que presentan las PCD mental en Colombia, a quienes se les limita a sus tratamientos farmacéuticos, la atención y apoyo que se les ofrece? ¿Qué es la PSD? Personas con discapacidad. ¿Discapacidad de qué tipo? ¿Física? Mental, discapacidad mental. No entiendo claramente la pregunta, ¿me la puedes explicar un poquito, pues, para comprender y poder? Bueno, las personas con discapacidad mental ahorita en Bogotá están representados más por un grupo de varones a los que se les ha diagnosticado, por ejemplo, esquizofrenia paranoide. Nosotros tenemos una atención a partir del Estado que se limita a dar fármacos en todo momento. Las personas necesitamos otro tipo de atención complementaria como, bueno, diferentes terapias. Eso no ocurre por medio del Estado, sino que ocurre a través de asociaciones o cosas de la sociedad civil organizada. Entonces yo pregunto cómo resolver esa necesidad que tienen las personas con el diagnóstico psiquiátrico de poder acceder a lo académico, poder acceder a lo laboral, y no solamente acceder, sino que una vez estando allí se puedan mantener y no sean truncados los procesos laborales y académicos que presentan las personas con diagnósticos psiquiátricos. Bueno, agradezco la pregunta, pues va un poco más allá de lo que yo pudiera contestarte, pero sí siento que la Asociación de Familias ha ayudado mucho a que empiecen a incluirse un sinnúmero de cosas que antes no se incluían. Yo creo que la presión de los pacientes y familiares es muy importante alrededor de esto, que era algo que hasta ahora ha venido dándose en asociaciones de pacientes bipolares, con esquizofrenia, depresivos, etcétera, que van a ayudar a todo esto. Indudablemente hay mucho que andar todavía en todo esto, que mejorar, no me cabe duda, en la atención de pacientes con discapacidad mental, y hay mucho de hacer, pero no sé si alguien más me puede ayudar en materia. El doctor Molina ha manejado mucho estas cosas. Sí, la participación en términos de gobernanza ha sido gradual. Yo creo que hace falta una mayor participación departamental a propósito de ese tipo de procesos, pero la nacional está un poco dada en el Consejo Nacional de Salud Mental. Ha tenido algunas inquietudes a propósito de los espacios de participación, pero en eso hemos construido. Llevamos 10 años de gobernanza en política de salud mental para contextualizar a nuestros invitados a propósito de
el Banco Mundial y su interés por la gobernanza. Y en ese propósito, el hecho de estar aquí tiene que ver con esa idea en la Ley de Salud Mental de 16 de 2013. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tratado de incrementar la participación. Lo que hace falta es poder escuchar a las regiones a propósito de ese proceso de participación, ¿sí? Y una de las ideas es cómo se va a poder implementar una política como la que se está planteando. Lo otro que me llama la atención a propósito de lo que se ha desarrollado acá es que se sigue insistiendo en pensar la salud mental como la enfermedad, salvo lo que hemos hablado con Carlos a propósito de, pues no podemos reducirla a esa idea de enfermedad, eso sigue prevaleciendo aún a nivel internacional y es un problema. Problema porque entonces se excluye la idea del campo de la salud mental, la idea de los problemas de salud mental y eso termina siendo un lío. Y nosotros seguimos teniendo una dificultad y también la construcción de política pública en sentido amplio y en otros países ha sucedido y es el diálogo intersectorial, es una pregunta para las personas que están en el foro, pero en eso está el proceso participativo. En este momento se están conformando los consejos departamentales y creo que en eso hay un buen propósito. Otra cosita. Otra pregunta para el doctor Carlos Gómez. ¿Qué investigaría en un estudio próximo teniendo en cuenta los resultados del estudio de 2015? Es decir, algo importante que he planteado es que este estudio debe ser hecho no tan rápido como algunos quieren hacerlo cada 4 o 5 años, que creo que no es necesario en ningún país. Hay que hacerlo, pero hay que hacer algo con los datos. Es decir, hay que empezar a implementar las medidas. Si no se implementa esto, pues no vale la pena hacer estudios. Creo que es algo que tenemos que pensar, no más datos. Tenemos que llevarlo esto a la práctica, estudios de implementación, cómo podemos hacer en diferentes áreas para mejorar todo esto. Lo único que miraría muy bien es la parte de las regiones de Colombia. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender los unos de los otros a nivel de Colombia? Creo que es bien importante pensar en estudios de ese tipo. ¿Qué es lo que hacen en el Caribe mejor que acá en el interior? En crianza, conversaciones. Es decir, sí, hay muchos tipos de cosas alrededor de lo que tú dices. Bueno, y tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones se están promoviendo para la articulación intersectorial e interdisciplinaria que generen impacto en la atención integral a los niños, niñas y adolescentes y la familia y que prevengan la enfermedad mental? Bueno, pues desde DNP estamos realizando el COMPES. Este COMPES se elabora en un proceso participativo. Entonces, ¿qué hay? Una reunión inicialmente de todas las entidades del gobierno nacional, en donde cada uno desde su oferta mira las necesidades versus las acciones costo efectivas, las acciones exitosas, los estudios que hay que desarrollar para llegar a identificar cuáles son las acciones y las estrategias que nos permiten, digamos, resolver o mitigar los riesgos de una forma más efectiva, y posteriormente entramos a una fase de socialización con la sociedad civil. Existe la comisión, de pronto Ana María nos puede contar más acerca de la política de familia, de la ley de primera infancia. Existen otros espacios en donde también existen como la comisión intersectorial de salud mental, en donde las sociedades científicas, la sociedad, la academia y las entidades del gobierno nacional pretenden lograr esta articulación. Alrededor del anterior, igualmente sí daría un privilegio muy grande a estudios de nivel primario, a estudios de implementación de modelos nuevos alrededor de eso que ayuden a solucionar problemas muy prevalentes en Colombia. Pero usar la literatura, hay que usarla y hay que llevarla. Yo creo que tenemos una cantidad de información y si el estudio no es planificado para algo que sirva, yo creo que hay que privilegiar los que ayuden a que empecemos a solucionar los problemas que tenemos. Bueno, a todos muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y seguimos con la segunda parte de esta agenda académica. Gracias. Creo que